Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Muy buenas noches a todos, gracias, bienvenidos a un nuevo programa, Nielsen Buján Presenta. Gracias a Trattoria Sapore, el restaurante italiano, por darnos este apoyo de que el programa llegue a cada uno de ustedes por medio de nuestras redes sociales. Y también gracias a nuestra conexión de Claro Corporativo, el modem móvil para que ustedes lo consigan en Claro, que ustedes lo pueden andar por cualquier lugar, nada más lo conectan y ya les da una señal segura ahora que está usted en casa para que lo puedan utilizar con Claro Corporativo. Y también a nuestra repostería Lutis, la repostería artesanal que comparte con nosotros para que cada uno de ustedes reciba este programa. He invitado esta noche a un amigo, una persona que en algún momento bueno, cuando yo estaba allá en CNN en español lo veía y yo decía, mira, esto es un tico que lo están llamando mucho. Y resulta ser que de San Carlos para el mundo, mi amigo Juan Carlos Hidalgo está con nosotros, analista político, le encanta la política, le encanta la polémica o armar discusiones de análisis, poner en el tintero lo que muchos no se atreven a poner. Él sí, lo escribe, y ahí ataja los penales, ataja todo tipo de comentario. Juan Carlos, un abrazo, gracias por compartir con nosotros. Nilce, muchas gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Bueno, Juan Carlos, se nos viene esto del COVID-19. Evidentemente, ningún país del mundo estaba preparado, ni mucho menos tampoco lo que es la parte empresarial, ni nosotros como seres humanos. Ahora, leyendo en estos días que hemos tenido algún tiempo, qué comportamientos más interesantes de país a país, ¿verdad? ¿Qué estrategias entre los líderes políticos y entre gobiernos que tienen una mezcla, algunos de una acción inmediata, otros algo no tan rápido y otros están, pero, ¿verdad? Literalmente fuera del círculo. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has escrito en tu libreta de apuntes? Sí, bueno, ciertamente esta crisis, esta pandemia, tomó fuera de base a la mayor parte del planeta. Si bien hemos tenido episodios pandémicos en años recientes, está la llamada fiebre porcina, que estuvo en los años, si bien recuerdo, fue como en el 2008, tuvimos la epidemia del SARS en el 2003, y así que había cierta preparación y cierta especulación de que pronto la humanidad podría estar enfrentando una pandemia todavía más formidable que esas que hubo en años recientes. Aún así, a pesar de eso, vemos de que la mayoría de los países alrededor del mundo los agarraron desprevenidos. Y hemos visto una reacción muy distinta de parte de los mismos gobiernos. Es más, un bloque como la Europea trabaja tan unido en muchos temas, hemos visto que en este tema ha sido como tirar palillos chinos a un tablero. Incluso gobiernos adoptando medidas que atentan contra las políticas de sus vecinos. Por ejemplo, Alemania, una de las primeras políticas que impuso fue la prohibición de exportación de equipo médico de emergencia a otros países como Italia. Y entonces ahora dentro de la Unión Europea, un bloque que por lo general es muy cohesionado, hay muchas recriminaciones mutuas sobre el egoísmo que han mostrado algunos países, la falta de solidaridad, la falta de empatía en este momento de crisis. Entonces, si vemos dentro de un bloque, una unión política como la Unión Europea, tanta disparidad en medidas y tanta contradicción, ahora imaginemos lo que podemos encontrar alrededor del mundo. Desde líderes políticos que han negado la gravedad de la pandemia
como Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador en México, hasta líderes políticos que están utilizando la pandemia como excusa para consolidar su poder y acabar con cualquier vicio de democracia, como es el caso de Víctor Orbán en Hungría. Entonces, bueno, es un episodio único que estamos viviendo en materia económica muy grave. Las últimas proyecciones ya no hablan tanto de que esto va a ser una crisis igual de seria que la crisis financiera del 2008, sino que ya se está hablando de que podría ser una gran depresión como la de los años 30. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de planeta vamos a heredar después de esta crisis? Si muchas de estas medidas que se han estado implementando en materia política, en materia de económica, van a permanecer por muchos años, y también el tipo de relación que nosotros como seres humanos vamos a desarrollar, si vamos a mantener de ahora en adelante como instinto muchas de estas medidas de distanciamiento social, cosas que veíamos tan naturales como ir a un bar a ver un partido de la Sele y abrazarnos con extraños celebrando un gol, ya ahora nos parecen totalmente anatema ante esta nueva realidad. ¿Volveremos a esas prácticas? ¿Volveremos a meternos a un bar lleno de gente con música a todo volumen? Bueno, son cosas que claramente probablemente cambien de ahora en adelante. La misma situación, creo, Juan Carlos, con el tema de la atención de la salud mundial, donde de alguna u otra manera ya la reacción que ha hecho el organismo internacional, la OMS, nos señala rigurosidades y le señala también al mundo, deben de implementar esto. No es si quieren, es que deben de implementarlo. Y la reacción que se hace en nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, que le hemos estado dando un seguimiento, donde esa es la señal que nos dice la OMS, pero aquí la vamos a tomar en 2 semanas, porque la cosa como que todavía no es conmigo. Y ya vemos el caso más grave de Ecuador, que hoy sale por todas las planas de los periódicos y los medios, donde el gobierno literalmente se está refugiando no sé dónde, ¿verdad? Sí, bueno, esas imágenes de Ecuador son imágenes dantescas, de cadáveres incluso siendo incinerados en las calles, puesto que las autoridades no pasan a recogerlos. Vea usted un dato que me llegó hoy de Nicaragua, que es uno de estos países vecino nuestro, en donde las autoridades han asumido una actitud totalmente irresponsable con respecto a esta crisis. Según el diario La Prensa de Nicaragua, las cifras de casos por neumonía, entre comillas, llegó a 22.713, con 66 muertes hasta el 28 de marzo. O sea, parece que las autoridades nicaragüenses no están admitiendo que tienen el coronavirus y no están admitiendo que tienen números pavorosos, 22.000 infectados, más de 60 muertos. Entonces, hay un lema que se ha vuelto muy catchy, como dicen, ¿verdad? En esta crisis, que es, estamos en esto todos juntos. Pero es literalmente cierto, puesto que si un país deja de cumplir con las recomendaciones y con las medidas que están haciendo organismos como la OMS o que están haciendo los expertos de salud pública alrededor del mundo, por más que otro país vecino haga las cosas bien, tarde o temprano vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, el de Nicaragua, por más que nosotros hagamos bien la tarea, teniendo aquí a la par a un vecino que está haciendo las cosas irresponsablemente, significa que vamos a sufrir las externalidades. Va a venir gente de Nicaragua trayendo el virus y creando focos de infección en el país. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, que vea qué interesante. Estados Unidos, una de las virtudes de ese país, su sistema político, es el federalismo. El hecho de que el poder está repartido entre el gobierno federal y 50 estados, y las municipalidades y los gobiernos locales. Pues bueno, ahora el federalismo está atentando más bien contra la capacidad de reacción de ese país contra esta pandemia. El hecho de que algunos estados como Nueva York, como California, están haciendo las cosas bien, pero otros estados no lo están haciendo, como Oklahoma, por ejemplo, como Carolina del Sur. Y esto implica entonces que no importa que también hagan las cosas Nueva York,
Si hay gente que está viajando de Carolina del Sur a Nueva York o que está viajando de Oklahoma a California, significa entonces que los otros estados que están haciendo las cosas bien van a pagar con focos de infección nuevos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo siento que también hay que ser un poco generosos con las autoridades. Estamos lidiando con un virus nuevo sobre el cual no sabemos muchas cosas. Yo estoy pasando casi que la mayor parte del día leyendo sobre esta nueva versión del coronavirus y bueno, me llama la atención de que hay muchas cosas que no se sabe. Por ejemplo, la tasa de mortalidad todavía es desconocida. Hay algunos cálculos, pero no lo tenemos a ciencia cierta. Tampoco sabemos cuál es el porcentaje de la población que es asintomática, que tiene el virus, pero que no muestra ningún síntoma. Y eso es importante, porque puede ser de que haya mucha gente infectada y que no lo sabemos. Así que eso es como pilotear un avión con una gran neblina, ¿verdad? Y por eso yo no culpo a las autoridades por el hecho de que cambien sus estrategias cada semana, puesto que cada semana estamos aprendiendo cosas nuevas sobre este virus. Llegamos a Costa Rica, Juan Carlos, y quería plantear un poco el escenario y el manejo de dos figuras principalmente. Uno, la figura de Carlos Alvarado, el señor presidente de la República, y el otro, la figura del director de la orquesta de esta acción, el ministro de Salud, Daniel Salas. Dos figuras, desde mi punto de vista, muy agua y aceite en su manejo hasta de imagen, hasta la forma de comunicar, jóvenes ambos, ¿verdad? Pero en el manejo del presidente Carlos Alvarado y su gabinete, ¿qué has escrito por ahí en esa lista de apuntes, ya sea en papel o en tu computadora? Bueno, yo creo que el presidente ha estado acertado en dejar que el foco de atención caiga sobre su ministro de Salud. Hemos visto un papel secundario por parte del presidente. No es el momento para robar cámaras. Ciertamente él adolece de las virtudes de generar confianza o proyectar liderazgo, como sí lo pueden hacer otros líderes mundiales, como un Emmanuel Macron, por ejemplo. Entonces, él ha optado más bien por permitir que sea una figura nueva, una figura desconocida hasta hace unos cuantos meses para la opinión pública, el que lleve la batuta mediática en esta administración del problema del COVID-19. Y ese ha sido el ministro de Salud, que creo yo que lo ha hecho muy bien. Propios y extraños han reconocido de que es una persona que proyecta confianza, que es una persona que proyecta conocimiento sobre lo que se tiene que hacer. Tal vez uno no puede estar a favor de todas las acciones que han tomado el gobierno. Yo tengo mis dudas en cuanto, por ejemplo, a la reticencia que ha mostrado el gobierno hasta ahora. Pues esto puede cambiar nuevamente la próxima semana, pero hasta ahora la reticencia que ha mostrado el gobierno para hacer testeos masivos a la población. Por ejemplo, hoy estaba leyendo el editorial del Financial Times, este periódico, el más importante quizá del Reino Unido, donde habla sobre la importancia de los testeos masivos, una política que han implementado en Alemania, en Singapur, en Israel, y que ha dado buenos resultados. Vemos que en Costa Rica las autoridades no muestran mucho entusiasmo por ahora ante esa opción. Me gustaría más que las autoridades, empezando por el ministro de Salud, adopten, y este es el tema de mi columna del lunes, tal vez la voy a adelantar un poco, adopten un poco un término que se hizo muy popular en política monetaria en la década pasada en el mundo, que es forward guidance, que es como orientación de expectativas. ¿Qué ocurre? Después de la crisis financiera en el mundo, había mucha incertidumbre en los mercados, principalmente por la política monetaria, por hacia dónde iba la política monetaria. Entonces, los jerarcas de los bancos centrales alrededor del mundo adoptaron ese llamado forward guidance, que era como anticipo de cuáles iban a ser sus decisiones de política monetaria a futuro, con tal de mandar señales y crear confianza y
calmar las expectativas del mercado. Pues bueno, yo creo que en este momento de tanta incertidumbre necesitamos un equivalente de forward guidance en política sanitaria, que las autoridades sanitarias, empezando por el ministro de Salud, nos empiecen a indicar cuál va a ser la salida, cuál es lo que ellos avisoran, como hacia dónde vamos en un par de meses. Porque hay que tener una discusión de adultos aquí en este país, en Nielsen. La economía no va a aguantar 4 meses cerrada. No va a aguantar. Ninguna economía alrededor del mundo aguanta 4 meses cerradas, y mucho menos una economía como la nuestra, con tantos niveles de informalidad, con un desempleo que ya venía alto y con niveles de pobreza que afectan a una quinta parte de la población. No es realista, no es factible tener 4 meses la economía encerrada. Entonces, en este momento, mucha gente está cuestionándose, ok, vamos cada vez más hacia una cuarentena del país. O sea, las restricciones van en aumento. ¿Cuál es la estrategia de salida? Y yo creo que es eso lo que falta en este momento por parte de las autoridades. Que las autoridades nos digan, estas medidas de cierre temporal de la economía son tendientes a comprar tiempo, y en este tiempo vamos a, por supuesto, fortalecer la capacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender la emergencia, comprando más ventiladores, equipando más centros como el que acaba de hacerse en el Senara, etcétera. Y por otra parte, vamos a aprovechar este tiempo para fortalecer la capacidad que tiene el país para hacer testeos masivos, para hacer pruebas de anticuerpos, de tal forma que en un par de meses máximo podamos volver a reincorporar a un sector importante de la población a sus lugares de trabajo. Por supuesto, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que averigüemos sobre el virus y cómo se comporte en este lapso. Ahora, yo Juan creo Carlos, que es importante eso. Sí, ahí me da pie. Tuve una conversación con la jefa de fracción de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, y me decía, muchos diputados hoy tenemos incertidumbre, no del COVID, sino del gobierno. No sabemos cuáles son sus estrategias puntuales en esa proyección económica, desconocemos otros proyectos que tienen ellos para la claridad de la reactivación de las pymes, de otros sectores más golpeados como el hotelero, el turismo. Bueno, nos hacía un menú muy variado, en el cual al final yo le dije, ¿cuál es el nombre del ministro de la presidencia? Yo, mire, el eslabón más importante entre Zapote y Cuesta de Moras no existe, y entre Cuesta Moras y Zapote tampoco hay. ¿Cómo no se ha reaccionado ahí? Y no es sacar a un nombre, Juan Carlos, ahí a la carrera y poner a alguien, como a veces lo han querido hacer en algunos gobiernos, de poner a alguien ahí para llenar el espacio. Pero en este momento, en estrategia de manejo de crisis, de una tensión mundial que, como bien puntualizás y subrayás en negrita, ahí es la reactivación económica. Ahí hay figuras y ahí faltan eslabones que no le veo por dónde van caminando. Bueno, yo creo que fue don Rolando Laclé el que usó la expresión de que a este gobierno le faltaban canas o reclutar canas. No fue exactamente el término que él utilizó. Yo tuve una columna hace un par de semanas que fue un poco polémica, donde yo sugerí de que el gobierno debería reclutar a Rodrigo Arias como ministro de la presidencia. Si alguien ha sido efectivo en el cargo de ministro de la presidencia en los últimos 40 años, ha sido Rodrigo Arias. Uno puede no compartir muchas de las cosas que se hicieron en los gobiernos de su hermano, pero nadie puede negar la efectividad de él. Si usted, y probablemente vos, Nielsen, has hablado con mucha gente que sirvió, que trabajó en las administraciones Arias, pueden dar fe de que el liderazgo y la efectividad de Rodrigo Arias no tiene paralelo. Y eso es algo que se necesita en este momento. Las declaraciones de doña Silvia, estamos en una emergencia nacional. A mí me llama muchísimo la atención que los diputados se enteren de las iniciativas del Poder Ejecutivo por la prensa. Sí, claro. O se enteren de los proyectos de ley cuando llega el ministro a presentarlos a la Asamblea Legislativa. Para mí debería existir un canal directo de comunicación entre Casa Presidencial y los diputados, pero incluso equipos de trabajo establecidos de manera permanente mientras dure esta crisis.
peloteando ideas, trabajando las propuestas, que los proyectos de ley salgan de equipos de trabajo que incluyan asesores de la de Liberación Nacional, asesores de la Unidad Social Cristiana, asesores de los partidos evangélicos, asesores de las otras fracciones y gente de Casa Presidencial. Me llama muchísimo la atención que ese no es el caso, me llama muchísimo la atención la manera en que el Poder Ejecutivo ha manejado esto, con las cartas muy pegadas al pecho, y sí, los diputados se enteran de los detalles de los proyectos de ley por los medios de comunicación. Veamos el fiasco que ocurrió tan solo la semana pasada, cuando el ministro de Hacienda llegó a hablar de un impuesto a los salarios mayores de 500,000 colones, tan solo para que luego el presidente, minutos después, saliera a contradecirlo. Esto es un desastre. Deberíamos tener un equipo de trabajo muy cohesionado entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, y no lo que tenemos actualmente. Y creo que, Juan Carlos, hoy se están uniendo varios factores. Por ejemplo, la empresa privada que se organiza y que perfectamente, teniendo un equipo de enlace fuerte, no estoy diciendo que don André Garnier no lo tenga, no sé si lo está accionando, no es que no lo tenga, no sé si es que lo está accionando o si está esperando que venga la orden desde arriba, desde su jefe mayor, en este caso don Carlos Alvarado. Pero teniendo ya la empresa privada acciones inmediatas, vemos a AmCham que se está reuniendo para ver cómo provee de estos equipos que mencionabas ahora temprano. Vemos también otras empresas más en las zonas rurales que se están uniendo, cómo estos enlaces no llegan a zapote con un comité, con un grupo a decir, ok, señores, tomen la batuta, vamos a darles esta y esta puerta para que ustedes puedan trabajar. Me llama la atención, Gisela Sánchez, la directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, estuvo conmigo y nos menciona que por iniciativa de ellos, presidente de AmCham, que por iniciativa de FIFCO pusieron toldos en los centros de salud para que la gente pues no se deshidrate, no se asolee y demás. A ver, Juan Carlos, eso se hace con una llamada. Eso no ocupas 3 meses para gestionar eso. Eso es una llamada telefónica desde Casa Presidencial con un equipo que vean ese tipo de estrategias. A veces yo me pongo a ver esto y en otros países de cómo, por ejemplo, en España, hoy se han tenido que volcar todos porque están viendo que este tsunami los va a ahogar y todos se han tenido que volcar de alguna u otra manera y decir, miren, ustedes son los que saben, nosotros gobierno, lo apoyamos en lo que podamos, pero ustedes son los que saben. Acá veo como esa parte de orgullo, no sé si falta de qué será a veces. Mira, hay un divorcio muy evidente entre el sector privado, el sector productivo y el gobierno. Y esto ya se venía arrastrando. Yo estuve en el Día Nacional de la Empresa, que organizó UCAEP, pocas semanas antes de que llegara esta crisis al país. Y bueno, pude ver de primera mano ese divorcio, pude ver el discurso del presidente a los empresarios, un discurso bastante, donde el presidente asume una actitud bastante arrogante, llamándole la atención, reclamándole a los empresarios que por qué los empresarios no apoyan la agenda de su gobierno, si de su gobierno ha sido una maravilla, etcétera. Y vi la reacción de los empresarios al discurso, en donde ninguno se puso de pie para aplaudirlo. Los únicos que se pusieron de pie para aplaudirlo en el salón fue el gabinete del presidente, lo cual fue una imagen bastante fuerte, ¿verdad? Ver un salón donde solo un grupo se pone de pie y son los subordinados del presidente. Esa relación venía mal. Ahora bien, en estas circunstancias uno esperaría que eso se deje de lado, esas diferencias se aparten y que haya un llamado entonces a la unidad y que se trabaje para objetivos comunes. Pero tampoco lo vemos. Esta iniciativa de AmCham, por ejemplo, que aplaudo y que me parece muy necesaria y que va en esa dirección de los testeos masivos, ¿verdad? Que de lo que tanto se está hablando. No sé si está teniendo algún tipo de recepción por parte del gobierno, por ejemplo. Yo estoy en algunos chats empresariales en donde he hecho esas preguntas y nadie me las contesta. ¿Cuál es la posición del gobierno ante esta iniciativa de AmCham? El gobierno ha dicho que ellos no están a favor por ahora de los testeos masivos. Entonces, ¿cómo calza eso con lo que está el esfuerzo de recaudar
plata, y estamos hablando de billete grande, ¿verdad? Que está haciendo AmCham para comprar estos equipos, si el gobierno está diciendo que no van por ahí los tiros. Nuevamente, vemos un divorcio entre gobierno, entre Asamblea Legislativa y gobierno y sector privado, que en estos tiempos de pandemia no debería existir. Sí, aquí no estamos señalando y abriendo heridas, sino que las heridas ya estaban abiertas desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que estamos tampoco, como se dice popularmente, descubriendo el agua tibia, ni mucho menos. Lo que estamos en esta noche, Juan Carlos Hidalgo, que me acompaña, es poniendo en la mesa algunos temas que en el corriente tal vez no se conversan o que muchos de nosotros no conocemos y que Juan Carlos nos está también llegando a traducir y ampliar, porque a toda luz aquí lo que salta es cómo uno también puede colaborar, porque es muy bonito uno desde la casa viendo todo y que de zapote a ver qué hace. No es eso. Y por eso este programa también, Juan Carlos, que al final uno como comunicador, hoy recibía un mensaje temprano de un amigo que me decía, tu labor es hoy más necesitada que nunca antes, la parte de comunicación. Bueno, por eso es que estamos haciendo esto. Pero al ver uno por el otro lado que hay esa falencia, esa falta de claridad, yo diría hasta, no sé si existirá un plan estratégico de comunicación en Casa Presidencial para el manejo de estas acciones, es donde uno ya empieza como a ver, querer qué, ¿verdad? ¿Por dónde va la bola en este caso? Nielsen, son cosas que se pueden corregir y que se deben corregir. O sea, esto no es criticar por criticar, es señalar deficiencias que por lo menos uno está viendo. Uno que es un actor más o menos informado, ve ese divorcio entre Asamblea Legislativa y el gobierno. Y ahora esta declaración que vos me estás dando de Silvia Hernández, que a mí me parece una de las mejores diputadas en la Asamblea Legislativa, confirma lo que ya yo veía, por lo menos desde la barrera, ¿verdad? El divorcio entre sector productivo y gobierno es algo que no solo uno lo puede ver a través de los medios de comunicación, sino también hablando con líderes empresariales. Y uno no lo señala simplemente por echar sal a la herida, como usted menciona, sino es por tratar de que estas cosas se corrijan. Esta pandemia va para largo y la capacidad de reacción que tiene el país requiere de los esfuerzos mancomunados de los distintos actores. Una de las cosas que tenemos que tener claro, como menciona el editorial de The Economist esta semana, es que las sociedades, los países van a tener que aprender a adaptarse al virus. No vamos a poder cerrar el país hasta que haya una vacuna. Si alguno tiene esa idea de que vamos a poder cerrar el país por 18 meses hasta que haya una vacuna, pues es mejor de que se vayan despertando de ese sueño. Vamos a tener que aprender a lidiar con este virus, adaptarnos. Eso va a requerir lo que hablamos al inicio de la entrevista, que las medidas de distanciamiento social, muchas de ellas van a estar con nosotros por bastante tiempo. Pero no solo eso, va a requerir entonces esos esfuerzos de los distintos actores privados y públicos para combatir el virus de una manera distinta a lo que se está haciendo ahora. Ahora estamos en un proceso de fortalecer las defensas, ¿verdad? Este cierre de la economía, este cierre de negocios, estas medidas extremas de distanciamiento social tienen la finalidad de comprarnos tiempo para fortalecer los sistemas de salud y comprarnos tiempo para desarrollar algunos medicamentos que puedan ser buenos en el tratamiento del virus o para desarrollar las tecnologías como los testeos ya sea masivos para detectar el virus o testeos de anticuerpos para detectar inmunidad que nos permitan luego entonces empezar a reincorporar a sectores de la sociedad a sus lugares de trabajo. Pero eso va a requerir de un esfuerzo inédito de la sociedad y del gobierno y requiere que se trabaje en conjunto y es por eso que hacemos estas observaciones sobre las cosas que hasta el parecer no se están haciendo bien. Juan Carlos, bueno, te agradezco por estos minutos de conversación, una conversación rica. Hace tiempo que no podíamos conversar ni vernos y hoy creo que es interesante porque ya viéndolo del lado como seres humanos de lo que está viniendo a transformarnos es
Nos estamos acercando de aquellas personas que nos habíamos distanciado, pero que teníamos cerca, pero que nos habíamos distanciado del corre-corre, de la vida. Al ver imágenes tan impactantes como, y sé que lo tenés muy fresco, de una ciudad como Nueva York, sola, 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 donde es la ciudad número uno en el corre-corre diario, donde vemos imágenes inclusive de animales reencontrándose con su hábitat, es cuando uno tiene que también reflexionar que uno tiene que verse y convertirse más humano. Por eso yo creo que esta conversación, que si bien es de la política y esto, al final creo que todos debemos de entender es que son seres humanos, ¿verdad? Aquí estamos por la vida de seres humanos y no ver y no regresar a esas imágenes tan crudas de un Ecuador, de un Guayaquil, que en los pasos peatonales los cuerpos estaban, que las personas llegan con los féretros y los dejan a la puerta de la morgue donde les van a hacer la entrega de los cuerpos, sino que somos seres humanos, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí, bueno, y pedirle a la gente que está viendo esta entrevista que en estos tiempos tan difíciles, en la medida de lo posible, seamos solidarios con otros. Compremos, en la medida de lo posible, nuevamente, compremos un par de comidas a la semana en Uber Eats para apoyar a restaurantes que en este momento la están viendo muy difícil. El otro día se me hizo un nudo en la garganta porque ordené una comida, ¿verdad?, de un chino que queda aquí por cerca y el muchacho que me vino a dejar el pedido en Uber Eats me dijo, gracias a ustedes estamos sobreviviendo. Hay mucha gente que la está pasando allá afuera muy difícil. Las empleadas domésticas, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, muchas de ellas no pueden venir a las casas a hacer sus servicios, pero sigamos pagándoles si podemos, aun cuando no estén haciendo sus jornadas. Muchas de ellas son jefas de hogar, tienen niños que dependen de ellas. Y así, mucha gente, en la medida de lo posible, nuevamente, yo sé que también mucha gente está viendo sus ingresos caer, la está pasando difícil, pero en la medida de lo posible, ayudemos a otros porque se vienen tiempos muy difíciles. Claro, porque también ahora viene con las medidas del gobierno de la restricción vehicular y un poco, y es aquí donde lo que estás planteando salta a uno a valorar el chofer de bus. El chofer de bus que está exponiéndose para trasladar a las personas de A a B y que él mismo dice, es mi trabajo, necesito comer, tengo que ir, ¿verdad? Voy a ir con todos los cuidados. Pero ese chofer de bus está propenso, al igual que todos los pasajeros de ese autobús, de un contagio. Dios quiera nunca pase, pero aquí es donde uno valora esos empleos donde en el corre-corre que estábamos, Juan Carlos, no hacíamos esos saltos tan grandes que a veces requeríamos, ¿verdad? De valorar. Yo hoy le digo a mi esposa que hoy valoro mucho hasta el oficial de seguridad de un condominio. Hoy que se está exponiendo a que llegue alguien, le toque la puerta o el vidrio para entregarle una comida o para entregar una encomienda. Y hoy él lo está haciendo, sí, estamos de acuerdo, por el tema de su ingreso, pero perfectamente puede decir, mire, mejor me quedo en la casa. Y hoy lo está haciendo y él lo está haciendo. Entonces hay mucho que nos está pasando, yo creo, Juan Carlos. Viviste por muchos años en un país donde el consumismo es a tope, donde se corre demasiado, ¿verdad? Y el otro día me llamaba la atención tu amigo Juan Carlos de CNN, que hacía la transmisión con Iónimo Linares, ambos que los conoces muy bien. Pero Iónimo Linares en Washington decía, Juan Carlos, me siento extraña en la calle transmitiendo, porque este no es el Washington que yo conozco. Bueno, ahí es donde, ¿verdad? Uno también se va a sentir extraño cuando el Deportivo Saprissa pierda. Bueno, perdón, gane, en tu caso. Mira, para mí ha sido bastante frustrante porque yo llegué al país en febrero. Llegué muy emocionado de ponerme en contacto con mucha gente, de salir a comer con muchos amigos que tenía meses de no ver y me aquí encerrado, ¿verdad? Sin poder tener ese contacto que tanto quería tener. Pero bueno, la situación mía es privilegiada comparada con la de mucha gente.
Mucha gente, el dilema de esta cuarentena no es qué ver en Netflix, sino qué comer. Y es eso lo que tenemos que tener presente. Es una discusión válida, es una discusión no solo válida, sino urgente en estas semanas. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Ya muy pronto no va a ser virtual, sino va a ser físico. Mucho ánimo. Gracias también por señalar y ponernos en reflexión, porque en este tiempo hay que reflexionar, hay que analizar. No es simplemente que dejemos las cosas pasar ahí porque pasen. En el tintero, en las columnas que tenemos los lunes en el diario La Nación, te podemos leer, podemos repasarte también en las redes sociales, que siempre hay un remesón, hay un señalamiento y que le deja a uno ese pensamiento ahí en la cabecita para reflexionar. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y que te vaya todo súper bien. Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos esta noche en nuestro programa. Los espero mañana a las 8 de la noche, igual por nuestra plataforma de Nielsen Buján, aquí en el Facebook. Y los dejo con nuestra banda virtual de nuestro amigo Pablo Calvo, quien se ha unido a este programa y que tiene un talento, bueno, la verdad, de número 1. Y hoy su banda virtual que la pone al servicio de todos de este gran talento de un músico costarricense como es Pablo Calvo. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.